capítulo 6, verso 7. Un texto muy conocido por el pueblo de Dios. Amén. Gálatas capítulo 6, verso 7. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra. Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el 8 dice: porque el que siembra para su carne, de su carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Vamos a orar para que el Señor sea hablándonos a través de su bendita palabra. Dios y Padre, en el nombre de Cristo te alabo, te glorifico, te exalto, te doy la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias, Señor amado, por este privilegio, esta honra inmerecida que me das, Señor amado, de estar frente a tu pueblo, exponiendo, Señor, tu palabra. Gracias por el privilegio que me das de ser usado por ti. Yo pido, Señor amado, que tú seas hablándonos en esta hora, que podamos ser edificados, bendecidos, y que tu palabra produzca en cada uno de nosotros el efecto para lo cual la has enviado. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. ¿Pueden sentarse? Algo que detestamos los seres humanos es que alguien nos engañe. ¿Sí o no? Sentimos coraje y, por qué no decirlo, hasta ira cuando descubrimos que alguien nos engañó, que alguien nos mintió y que alguien nos dijo algo que no era verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se siente molestia. El problema aquí es que nosotros mismos somos los primeros que generalmente nos engañamos a nosotros mismos. Por eso hoy quiero hablar bajo el título: no nos engañemos a nosotros mismos. Amén. Ahora, alguien dirá: ¿yo me engaño a mí mismo? ¿Cómo será que puedo engañarme a mí mismo si yo me conozco a mí mismo? Hoy vamos a hablar mucho de mí mismo. Amén. Y alguien dirá: pero no, yo me conozco y yo sé. ¿Cómo me voy a engañar a mí mismo? Es imposible. Yo recuerdo, hermano, cuando era adolescente, tuve en ese tiempo, lamentablemente ya cayó en desgracia y se apartó de Dios. O, bueno, no sé, realmente no sé, pero creo. Tuve un excelente líder de adolescentes cuando yo era adolescente en la iglesia. Ese líder a mí me influenció mucho y muy positivamente. Bajo el liderazgo de él, el Señor me permitió predicar en la iglesia y aún dentro del grupo de jóvenes. Y muchas de las cosas de como hoy en día yo predico y que el Señor me permite compartir, Él me las enseñó y me las corrigió. Fue una persona muy clave para mí, ese líder de adolescentes. Y recuerdo un día que él dio una enseñanza muy sencilla. Estaba predicando, la verdad no recuerdo ni de qué, pero dentro de esa enseñanza él dijo: muchachos, no se engañen a ustedes mismos. No se engañen. Y entonces él ponía un ejemplo, creo que lo he puesto ya en la iglesia, lo he dado a la iglesia, pero para el efecto vuelvo otra vez a darlo. Él decía: engañarse a sí mismo es como usted coger un vaso, calentar leche y echarlo al vaso, coger una cucharada de café y echarla al vaso, y de un momento a otro buscar el azúcar y no encontrar azúcar, y entonces decir: para no tener que ir a la tienda,
le voy a echar una cucharada de sal. Y lo revuelve. Amén. Y usted, este café con leche me va a quedar delicioso. Para este frío va a estar espectacular. Cuando va y lo prueba, tiene que expulsarlo con violencia y decir, y usted va a decir, pero esto ¿por qué sabe así? No, no puede decir eso. ¿Por qué? Porque usted no le echó azúcar, le echó sal. Ahora, echarle sal en lugar de azúcar es pretender a engañarse a sí mismo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, pensando en esto, hermano, yo quiero hacerle a ustedes unas preguntas. Amén. No espero que me las conteste a mí, sino que usted se la conteste a usted mismo y a Dios. Primer pregunta: ¿con qué argumento lógico usted sabe y concluye que su manera de pensar es la correcta? Porque nosotros los seres humanos decimos, hermano, es que las cosas son así. Y mi pregunta es, ¿quién le dijo a usted que eso es así? ¿Con qué argumento lógico usted puede demostrarme que su manera de pensar es la correcta? Amén. Realmente, ¿cómo sabemos que no nos han engañado? O peor aún, que no nos hemos engañado y que no hemos venido engañándonos a nosotros mismos por mucho tiempo. ¿Cómo sabe usted? Alguien dirá, hermano, yo ni he pensado eso. Pero tenemos que pensarlo. ¿Cómo sabe usted que no lo han engañado o que usted no se está engañando a sí mismo? Entre otras cosas, si yo estoy engañado, ¿cómo sé que estoy engañado? Si para mí que estoy en un engaño, para mí ese engaño es mi verdad. Entonces, ¿cómo hago para saber que estoy engañado? ¿Están pensando o están aprovechando como para dormirse un poquitico? Yo le invito, hermano, a que piense. ¿Cómo sabe usted que no está engañado? ¿Y cómo sabe usted que eso que usted dice ser verdad de pronto no es mentira? Amén. ¿Usted te has dado cuenta en algún momento de tu vida, a ti te ha pasado que en algún momento te das cuenta de que algo que tú creías era verdad, no era verdad? ¿Alguna vez a alguien aquí le ha pasado eso? Que usted venía toda la vida creyendo que algo era verdad y de un momento a otro, oh, no es verdad. O que usted creía toda la vida que algo no era verdad y resultó ser verdad. ¿A cuántos les ha pasado eso? Levanten la mano a los que les ha pasado eso. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo sabe usted que lo primero que usted pensaba era falso? ¿Y cómo sabe que lo que ahora ya sabe es verdadero? ¿Con qué argumento lógico uno de verdad sabe lo que es verdad y lo que es falso? Amén. Porque, hermano, yo le digo a decir, aquí hay un buen grupo de hermanos. Cada persona tiene una verdad. Algunos llegan a decir, pensando en esto, que la verdad es la sumatoria de todas las verdades de todas las personas. Y eso es contradictorio, porque para alguna persona la verdad es un sí y para otra la verdad puede ser un no. Y si yo sumo un sí y un no, no me va a dar la suma de una verdad. Es ilógico. Tiene que haber algo que sea la verdad. La verdad no es relativa. La verdad tiene que ser absoluta. Y de esa verdad es que todos nos tenemos que pegar. Yo le digo con mucho respeto, mi opinión es importante, tu opinión es importante, pero ¿quién asegura que es la verdad? Amén. ¿Cómo sabemos que lo que sabemos es falso o verdadero?
Las personas a esta pregunta responden de la siguiente manera. Algunos dicen: yo sé que lo que pienso es verdadero porque la ciencia así lo dice. ¿Ha escuchado usted gente que dice eso? Es que lo que yo pienso es verdadero porque es que lo dicen los científicos, la ciencia, y ante la ciencia uno nada puede hacer. Pero mi pregunta es: ¿cómo sabes tú que lo que piensas es verdadero si la ciencia todos los días cambia? Aún para la misma ciencia, lo que hoy es falso, mañana puede ser verdadero. Y lo que es verdadero, mañana puede ser falso. Anteriormente los científicos mataban a los que decían que la Tierra no era el centro del universo. Hoy en día se sabe otra cosa. ¿Quién sabe mañana qué irán a sacar? Hermano, a usted y a mí en el colegio nos enseñaron que cuántos planetas tenía el sistema solar. 9. ¿Cuál era el último? Plutón. Vaya ahora si eso dicen los científicos hoy en día. Los científicos dicen: Plutón no existe. Ya bestia, yo dije, y entonces que me devuelvan la plata de primaria y de bachillerato, porque a mí me enseñaron que eran 9 y que el último era Plutón. Y ahora los científicos dicen: no, no, Plutón no existe. No es un planeta. Y entonces le pregunto a usted con toda sinceridad: ¿podemos poner en la ciencia la base para saber si pensamos correctamente o no? No. Otras personas concluyen y dicen: yo sé que estoy pensando correctamente por los resultados de mi pensamiento. Es decir, se vuelven pragmatistas, pragmáticos. Y el pragmatismo no es una base real de nada, porque aunque en el mundo hay una frase que dice: el fin justifica los medios, la verdad es que el fin no justifica ningún medio. Es decir, yo no puedo pensar que pienso lo correcto porque me dio resultado positivo, porque otra persona puede llegar a ese mismo resultado con otra metodología. ¿Me estoy haciendo entender con esto? Entonces, el resultado no tiene que ser la base para justificar de que estamos pensando correctamente. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo con esto. Muchos padres decimos: hermano, es que yo crío y levanto a mi hijo de esta manera porque así me formaron a mí y así formaron de mí lo que soy. Y lo primero que yo diría es: ¿de verdad tú quieres que tu hijo sea como tú? No, hombre, hay que intentar mejorar la raza. Yo, por lo menos yo digo así: a mí no me gustaría criar a mi hijo como Dios a mí me criaron. Yo quiero que mi hijo sea mayor que yo, pero hermano, es que a mí me criaron así, por eso soy lo que soy. ¿Y de verdad crees que somos algo? Amén. El resultado no debe ser el fundamento para pensar, ni para fundamentar nuestra manera de pensar. Otra persona dice: yo pienso y sé que pienso de manera lógica porque soy lógico para pensar. Y yo he escuchado gente que me dice así: hermano, y eso es un pensamiento cíclico. Yo pienso lógico porque soy lógico y mi lógica es muy lógica, entonces por eso yo soy lógico. ¿No eso es un pensamiento cíclico? Eso es una falacia, eso es un sofisma. Amén. Decir mi pensamiento es correcto porque yo lo considero correcto, o decir mi lógica es verdadera porque yo la considero lógica, hermano, no necesita ni siquiera contraargumentación. Eso se cae por sí mismo. Hermano, ¿me estoy haciendo entender con esto? Otros dicen: yo pienso correctamente porque el promedio de las personas piensan como yo. Y eso, hermano, es más terrible todavía. Amén. Poner como fundamento mi pensamiento en el hecho de que la mayoría de la gente piensa como yo, y pensar de que las mayorías tienen la razón y la verdad, hermano, eso es tan
absurdo. ¿Por qué? Porque que la mayoría piense así no indica que es lógico. La misma historia muestra que las sociedades son brutas. Cuando uno estudia un poquito de historia, encuentra de que hay una psicología de masas que embrutece y envilecen a las multitudes. Y no porque las multitudes piensen de una manera significa que es un pensamiento lógico. Amén. Que la cultura, que ciertos libros, el cine, la música o las modas piensen de una manera, hermano, no son fundamento para uno pensar de esa misma manera, porque todo eso es tan voluble como el mismo viento. Unas veces están soplando para acá, otras veces están soplando para allá. Ahora, algunas otras personas dicen, hermano, mi pensamiento es correcto porque mi pensamiento se viene pensando desde antiguo, desde hace años. Y eso no es un fundamento. Otros dicen, mi pensamiento es correcto porque es lo nuevo, es lo es lo más moderno. Tampoco es el fundamento para saber que estoy pensando lo correcto. La única manera, escuche bien esto, la única manera de poder evaluar si nuestra lógica es lógica, ¿cuál será? Hermano, a raíz de todo esto, ¿cómo podemos saber si lo que pensamos es lógico y es verdadero? Amén. Entonces, yo lo enumeré de esta manera. La única manera de poder evaluar si nuestra lógica es lógica, si nuestro pensamiento es correcto o si vamos por el camino apropiado, es trascendiendo a nuestra propia mente. Es rompiendo los estándares de nuestro pensamiento, es trascender a nuestra mente y conocer la lógica, el pensamiento y el camino del ser que nos creó, y comparar si nuestra vida está en sintonía con el propósito que Él tuvo cuando nos creó a nosotros. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo con eso. ¿Le parece lógico? Vuelvo y lo digo, porque es lógico. La única manera, y si usted lo puede anotar, anótelo en alguna parte, hermano. La única manera de poder evaluar si nuestra lógica es lógica, si nuestro pensamiento es correcto o si vamos por el camino apropiado, es trascendiendo a nuestra mente y conocer la lógica, el pensamiento y el camino del ser que nos creó, y comparar si nuestra vida está en sintonía con ese propósito por el cual nosotros fuimos creados. Usted y yo fuimos creados con un propósito. Y la única lógica que va a gobernar nuestra vida es que estemos en el centro del propósito por el cual fuimos creados. Amén. Recuerdo la enseñanza del jueves. ¿Recuerdan ustedes la enseñanza del jueves? Donde pusimos un ejemplo muy superficial y muy ambiguo, pero que para el caso viene. Cuando el creador de un clavo creó el clavo, ¿y con qué propósito creó el clavo? Para, amén, estar clavado. Por eso se llama clavo. ¿Sí o no? Esa es la razón de ser de un clavo. Ahora, el que creó un lapicero, ¿para qué lo creó? Para escribir. Ahora, supongamos que el lapicero y el clavo, por cuestiones mágicas, reciben capacidad de raciocinio, y el clavo le da por ser lapicero, y al lapicero le da por ser clavo. Se le pregunta al lapicero y se le dice, ¿cuál es tu sueño? Y él dice, mi sueño, yo no quiero ser un lapicero, yo quiero ser un clavo. Es que lo veo tan fuerte, tan sólido, yo quiero ser un clavo. Y se le dice al clavo, ¿usted qué quiere ser?
Y él, despreciando el propósito por el cual fue creado, dice: yo anhelo con todo mi duro corazón de acero ser un lapicero. Muy bien, supongamos que a través de muchas maniobras el clavo llega a ser lapicero y el lapicero llega a ser clavo, y que por alguna extraña razón el lapicero logra clavarse en una pared y que sobre él cuelgan un cuadro. En los primeros instantes, en los primeros horas y minutos de ese lapicero autoconvertido en clavo, ¿cómo se sentirá ese lapicero? Feliz. Logré el sueño de mi vida, ser fuerte, sólido. Pero con el paso del tiempo, ¿qué va a sentir el lapicero? Él va a empezar a sentir la presión de lo que está colgando, y va a empezar a sentir la presión de no haber aceptado el propósito por el cual fue creado, y a lo último se explotará y no servirá ni para lo uno ni para lo otro. ¿Sí o no? ¿Me hice entender con el ejemplo, hermanos? Dios a usted y a mí nos creó con un propósito, y nuestra alma nunca tendrá paz a menos de que estemos en el centro del propósito por el cual Dios nos ha creado. ¿Y cómo empezamos a estar en el centro del propósito por el cual fuimos creados? Asumiendo la lógica del ser que nos creó y entendiendo la forma de pensar del ser que nos creó. Porque si nosotros no pensamos como nuestro creador piensa, nosotros, que posiblemente fuimos hechos para ser lapiceros, vamos a querer ser clavos. Por eso usted encuentra gente que al final de su vida pueden decir: obtuve plata, obtuve dinero, obtuve muchas cosas, pero realmente sientes gozo, y dicen no. ¿Por qué? Porque no invirtieron su vida en un sueño personal, mas no invirtieron su vida de manera lógica a hacer lo que Dios quería que ellos fueran. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermanos, es la Biblia, la cual es la autorrevelación de Dios, la única y verdadera fuente de lógica y el único fundamento para evaluarnos si realmente saber si es propio o no, lógico o no, lo que queremos, hacemos y decidimos. Es la Biblia, este libro, la única fuente autorizada para con ella evaluarnos si estamos viviendo de manera lógica o de manera ilógica. No son los resultados, no es lo que sentimos, es una comparación sincera, honesta y transparente de mi manera de pensar con la manera de pensar de la Biblia, de mi manera de actuar con la manera que la Biblia espera que yo actúe, de mi manera de decidir con la manera que la Biblia espera que yo decida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esta es una enseñanza, así que no se duerma, hermano. La Biblia te indica a ti y me indica a mí desde cómo vestirnos hasta cómo gobernar un país. ¿Sabía usted que en la Biblia hasta hay ética y normas para uno sentarse a la mesa? Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Proverbios: cuando te sientes a la mesa con un gran señor o con un señor y tienes gran apetito, considera bien lo que hay delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. ¿Qué significa eso?
Es decir, cuando usted se siente a la mesa delante de otra persona y de una persona de pronto con alguna autoridad delegada mayor que la que usted tiene, usted no diga, ay, es que tengo un hambre, ay, uy, no, es que tengo mucha hambre. No, etiqueta. Amén. Coma a la velocidad de la persona que está por encima de usted o adelante de usted. Cuando yo me siento a una mesa, inmediatamente yo identifico quién es la autoridad en esa mesa. Y si esa persona es rápida para comer, pues yo también le hago rapidito. Pero si es lenta para comer, modero mi comer a tal manera de que nunca yo vaya a terminar antes que él. Lo enseña la palabra y está consagrado en las normas de etiqueta. Porque hermano, usted imagina usted comiendo con el presidente y el presidente ahí comiendo y usted, amén, él no ha empezado y usted es que ya terminó. Eso se ve feísimo. Amén. Yo voy a una casa, inmediatamente identifico quién es la cabeza de esa casa, el hermano. Si me siento a comer, amén, yo puedo tener mucha hambre, amén, y yo puedo ser pastor, pero en esos momentos estoy bajo la cobertura de una autoridad en una casa. Y si el hermano come rapidito, yo digo, gloria al Señor, amén, vamos comiendo. Pero si él come despacio, voy a la velocidad de él. Lo enseña la Biblia. La Biblia a uno le enseña desde cómo coger los utensilios, de cómo comer, hasta cómo gobernar un país, una mega empresa. Ahora, si la Biblia nos enseña eso, ¿cree usted que es un libro confiable para en él depositar nuestra evaluación de cómo somos nosotros? ¿Sí o no? Amén. Con la palabra de Dios, hermano, se rigen naciones. Por la palabra de Dios, a mí me llama la atención, hermano. Mire, voy a decir algo. Cuando un presidente en Estados Unidos se posesiona, en su gran mayoría, ¿sobre qué libro ponen la mano y hacen juramento? Sobre la Biblia. Amén. Con eso están diciendo, para mí este libro tiene todas las normas y toda la autoridad para gobernar. Y yo pregunto, entonces nosotros, ¿por qué no las leemos? No la leemos ni la estudiamos. Yo le invito, hermano, a que usted deje a un lado su manera de pensar y vaya a la Biblia y le pregunte a la Biblia, Biblia, ¿mi manera de pensar es correcta? ¿Mi manera de vestir es correcta? ¿Mi manera de criar a los hijos es correcta? ¿Mi manera de hacer negocios es correcta? Amén. Pero mucho pueblo de Dios hoy en día se ha vuelto perezoso. Entonces ya no leen la Biblia, sino que se conforman con el consejo de un pastor. Pastor, ¿qué dice usted? ¿Sí o no? ¿Y usted qué sabe si ese pastor le está aconsejando a la luz de la palabra de Dios o no? No estoy diciendo que pedir consejo es malo. De hecho, la Biblia dice, en la multitud de consejeros se afirman los pensamientos. Pero a nosotros los que nos debe guiar es la palabra. Amén. La palabra de Dios. Nuestra lógica tiene que ser una lógica al estilo palabra de Dios. Todo tiene que ser conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no lo hacemos así, vamos a pensar de maneras raras, vamos a adoptar pensamientos extraños y a la postre, escúcheme bien esto, hermano, cuando muramos y partamos a la eternidad y allá nos encontremos con la realidad de las cosas, nosotros vamos a decir, oye, ¿y yo por qué pensaba de esta manera? Cuando la realidad era esta otra.
cuando estemos en la eternidad, inmediatamente vamos a decir: pero ¿qué me pasó? ¿Yo por qué no vi las cosas como eran? ¿Sabe qué pasó? Que en el mundo nos dejamos engañar y nos autoengañamos por permitir que a nuestro corazón entraran formas de pensamiento de la cultura, del promedio de la gente, de los libros que leímos. Mira, hermano, yo encuentro aún dentro de la iglesia gente que políticamente y económicamente unos son de izquierda y otros son de derecha, y defienden más su posición política económica que la misma palabra de Dios. Y cuando uno le pregunta: hermano, ¿y usted por qué piensa de esa manera? Hermano, es que yo leí en tal libro, es que yo escuché en tal documental, es que yo leí en internet, y eso se le metió en su manera de pensar. Pregúntese: ¿cómo sabe usted que eso es lógico, pensar de esa manera? Amén. ¿Cómo sabe usted que es verdadero eso? ¿Solo porque usted lo piensa? No, hombre, no debemos ser así. Hay que pensar. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas dice: no se engañen a ustedes mismos. Es decir, ustedes posiblemente pueden aceptar maneras de pensar que los van a llevar a autoengañarse, a considerar una mentira verdad o una verdad mentira. Y muchos de nosotros lo único que hacemos es confiar en lo que nosotros mismos entendemos, pensamos y concluimos. Por eso es que empecé con estas preguntas. ¿Cómo sabes tú que lo que tú piensas es lógico y es verdadero, cuando ni siquiera lo hemos comparado con la palabra de Dios, que es la que decimos es la fuente de la verdad? Yo le hago una aseveración un poquito apresurada y temeraria, pero sé que el Señor no va a dejar que estas palabras caigan en tierra. Se lo voy a asegurar de esta manera, hermano. Si usted no es un asiduo lector y estudiante de la Biblia, usted, aunque esté en la iglesia, puede estar engañado. Vuelvo y lo repito, anótelo. Si no somos estudiantes asiduos, serios y frecuentes, estudiantes, no lectores, estudiantes de la palabra de Dios, lo más seguro es que aunque estemos en la iglesia, estamos engañados. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso es que en el evangelio debemos frecuentemente parar, sentarnos y analizarnos y evaluarnos. Eso es bíblico. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 3. Porque alguien dirá: no, hermano, yo llevo mucho tiempo en el evangelio, yo ya sé que lo que pienso es lo correcto. Mire lo que dice Gálatas 6:3. Dice: el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree algo, hermano, es que dirán algunos: yo llevo 10 años en el evangelio. Algunos dirán: yo ya sé cómo son las cosas. Te estás engañando a ti mismo. Hermano, es que, a ver, yo nací en el evangelio. A mí me sorprende, hermano. Hay un dicho maravilloso, a mí me gusta mucho ese dicho. Dice: dime de lo que alardeas y yo te diré de lo que careces. Amén. Es maravilloso, me parece muy sabio ese dicho. Porque mucho pueblo de Dios, hermano, tiene una opinión muy alta de sí mismo. Y se lo voy a decir con mucho respeto, hermano. Ese pensamiento se mete mucho en la iglesia. Y en muchos de ustedes hay un pensamiento donde como que, a ver,
Mire, hermano, dirán, pensarán algunos, es que yo sé cómo son las cosas. Y hasta cierran los ojos y mueven la cabeza como perrito de taxi. Hermano, es que, amén. Yo llevo 3 años de experiencia, hermano. Es que, a ver, para eso tengo ese título, hermano. Y es que yo tengo 60 años, hermano. El que se cree algo, desde ahí ya se está autoengañando. Ya está autoengañado. Porque el que se cree algo, ¿sí me estoy haciendo entender con esto? El pueblo de Dios todos los días tenemos que ir a los pies de Dios diciendo: Señor, arrojo mis coronas delante de ti. Señor, me permitiste hacer un negocio y salió bueno. Mira esta corona, la entrego. Yo no sé nada, lo hiciste tú. Me permitiste alcanzar y sacar un buen examen, un buen parcial, una buena evaluación. Me permitiste hacer un buen trabajo. Me permitiste hacer una aguapanela excelente. Señor, recibe la gloria. Porque algunos dicen: hermano, es que a ver, yo sé hacer aguapanelas desde los 13 años, hermano. A ver, es que yo sé, hermano. Y vuelven a cerrar los ojitos y yo sé, hermano, es que yo sé. El que se cree ser algo ya está engañado a sí mismo. Amén. Mire a la persona que está a su lado, ciérrele los ojitos y haga. No, no haga eso, hermano. Abdías, capítulo 1, verso 3. Libro del profeta Abdías. Algunos dirán: hermano, ¿y eso con qué se come? Eso está en la Biblia, es un libro. Abdías. Amén. Es un libro pequeñito, por eso muchos no lo encuentran rápido. Amén. Abdías, capítulo 1, versículo 3. Mire lo que el Señor le dice al pueblo de Israel: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? El que diga eso, el que diga: hermano, es que yo ya tengo el futuro asegurado por este diploma. Yo ya tengo el seguro, el futuro asegurado por este apellido o por esta pinta. Algunas dicen: hermano, en su juventud y en su adolescencia, hermano, a esta pinta ¿qué se resiste? Yo sé que yo no me voy a quedar soltera ni soltero porque Dios me castigó con belleza. Tu soberbia te ha engañado. Estás viviendo en un engaño, pero de ti está que mueras en ese engaño o que salgas de ese engaño, porque vana es la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada, dice la palabra. Como zarcillo de oro en hocico de marrano. Bueno, la Biblia lo dice un poquito más, amén, más diplomático. Pero como un anillo de oro en hocico de marrano es la belleza en una persona bruta. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la palabra? Póngale usted un anillo de oro lo más hermoso a un hocico de un marrano, ¿cómo ve? Y así es la belleza en una persona que aquí no tiene nada, que no sabe pensar, que no sabe hablar, que no sabe razonar, que no sabe concluir, que no sabe nada. Amén. Por eso, hermano, cuidado con la soberbia. La soberbia, toda persona orgullosa es una persona que ya está engañada a sí misma, porque su orgullo
lo hace pensar que es diferente a lo que realmente es. Hermanos, es que uno a uno mismo no se conoce. Vea, yo le puedo asegurar a usted que si en estos momentos yo le diera a usted el micrófono y usted hablara, muchos de ustedes dicen: ay, yo me oigo así. Y si va y si graba su voz, peor todavía, ese no soy yo. Mi voz no suena así, sí es su voz, sino que es que usted en su cerebro tiene un registro equivocado de su voz. Usted cree que usted se escucha lindísimo y todo el mundo la oye. Amén. Porque es que nosotros estamos engañados a nosotros mismos. Nos engañan. Mire, hermano, cuando yo estudié vocalización para cantar, ¿sabe cuál fue la primera orden que me dio mi profesor? Dejar de cantar 3 meses. Me dijo: usted tiene que dejar de cantar 3 meses. Y yo: ¿por qué? Me dijo: porque su cerebro tiene un registro de su voz que no es el que corresponde a la realidad. Hermano, y sí, evidentemente no canté 3 meses. No canté. Y cuando a los 3 meses canté, casi me voy para atrás yo mismo de mi propia voz. No conocía mi voz cantada. Qué cosa tan horrible. Amén. Porque mi cerebro dejó de alimentar ese archivo que tenía del mismo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El que es orgulloso ya de por sí, el que se cree tener algo, el que cree ser algo o alguien, ya está engañado a sí mismo. Si algunos de ustedes alguna vez lo han dicho, o si no lo han dicho, por lo menos lo han pensado, cuando alguien viene y los confronta y usted o lo ha dicho o por lo menos lo ha pensado: usted no sabe quién soy yo. Usted ya está engañado, se está engañando a sí mismo. Si usted dice: ay, este no sabe con quién se metió, yo con una llamadita esto, con una llamadita aquello, con una llamadita es que yo sé de normas, de leyes, es que tú te crees gran cosa, ya estás engañado a ti mismo. Hermano, yo recuerdo el día en que una persona estaba pidiendo un consejo y a mi lado había otra persona, y esa persona era un experto en normas, leyes y cuestiones constitucionales en esta nación. Y la persona que me estaba pidiendo consejo me decía: hermano, ¿usted qué opina? Es que necesito un consejo, hago tal cosa, pongo esta demanda, esto y lo otro. Y pues yo estaba callado oyendo al hermano y por dentro pidiéndole a Dios que me guiara. Cuando la persona aquí erudita en leyes, ¿sí?, abrió la boca, como dicen los de una región aquí en Colombia, abrió la jeta. Hermano, claro, es que usted, y le exacerbó los ánimos al otro. Y yo miraba y bueno, me pidieron a mi consejo. Bueno, el consejo que yo dije: bueno, hermano, yo no siento en mi corazón que usted haga eso. No lo haga. Espere en el Señor. Pero hermano, pues el consejo del experto pudo y caló más en la persona. Y se metió, y se metió, y se metió, y se metió, y se metió. Hermano, le sacaron plata, casi lo arruinan. Y hasta el día de hoy están más emproblemados que antes. Y ahora llega y me dice: ay, hermano, si yo lo hubiera oído a usted. Yo le dije: pero es que usted me pidió el consejo a mí, pero se dejó llevar por el doctor. Amén. Uy, hermano, sí, uy, yo ya no sé qué hacer, ya no puedo echar eso para atrás. Es que uno tiene que ser guiado, es por Dios, por Dios. La experiencia humana no sirve de mucho, porque en nuestra vida, hermano, entiéndalo, nosotros los cristianos no somos lo mismo que los inconversos.
En los inconversos obran otras leyes que en nosotros no. En nosotros hay intereses espirituales, conflictos espirituales que interfieren por encima de las cuestiones meramente físicas. Cualquier impío puede poner una tutela y una demanda en cualquier momento, pero un hijo de Dios no en todo momento, porque o Dios o el diablo pueden tener intereses en eso, y hay que saberlo. Hay que tener lógica espiritual. Por eso Pablo, cuando oraba por la iglesia, le pedía para que la iglesia fuera llena del conocimiento y de espíritu de ciencia y de conocimiento y de revelación en Dios. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Diga amén el que se esté durmiendo. Señor amado. Amén. Miremos Primera de Corintios 3:18, ¿qué dice? Primera de Corintios 3:18. Dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la insabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, esa palabra me fascina, escrito está: Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son, ¿qué? Vanos. Si alguien en este lugar, por el estudio, la universidad, por la experiencia, o por el apellido, o por la plata, o por lo que quiera, piensa que es más sabio que otros, se está engañando a sí mismo. Porque tu conocimiento en la vida cristiana, déjeme decirle, de poco sirve. Porque vuelvo y lo repito, hay intereses espirituales que están obrando en contra o a favor tuyo. Déjate guiar por Dios. No andemos la vida con la vista. El justo vive por fe. ¿Cuántos dicen amén? En Primera de Corintios capítulo 13 versículo 33, el Señor dice que hay otra forma en la cual uno se equivoca y se engaña a sí mismo. Primera de Corintios 15:33. No erréis, es decir, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sabe usted y yo cómo permitimos a nosotros engañarnos? Cuando tenemos conversaciones que no son filtradas a la luz de la palabra de Dios. Cuando nos ponemos a oír o a hablar cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso el verso 34 dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Uno muchas veces, hermano, escucha a cristianos hablar, o con uno o entre cristianos, y uno dice: por Dios amado, ese cristiano no conoce a Dios, pero es que nada. La manera de hablar expresa y expone y evidencia el autoengaño en el que viven. Y en otros, y entonces yo me pongo a pensar: si este que no conoce a Dios y que está autoengañado habla, y el otro le oyó, lo más seguro es que el otro también quedó engañado. Por eso es que, hermano, hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla. Un dicho popular dice que el pez muere por la boca. Somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Y la Biblia enseña que aún el necio
cuando calla es considerado sabio. Porque muchas veces, hermano, hablamos mucho y lo único que expresa eso es la ignorancia de Dios que hay en nuestro corazón. Nos autoengañamos y engañamos a los demás. Y la Biblia dice que esa es una característica de los falsos cristianos y de los falsos maestros. Adulan, inflan sus palabras, se muestran como grandes conocedores de Dios. ¿No ha visto usted, hermano, gente que en vez de adornar el evangelio hacen blasfemar del evangelio por la cantidad de cosas que hablan del evangelio? Usted los escucha hablar y siempre hay un texto. Oh, un aleluya, gloria a Dios. Oh, sí, santo. Oh, oh. Y uno los ve en su porte. Y uno dice, uy, me encontré con un apóstol. Resucitó el apóstol Pablo. Qué palabra, qué sabiduría. Pero ¿cómo viven? Y en vez de adornar el evangelio, lo afean. Porque se habla mucho y se hace poco. Por eso es que la Biblia nos enseña que debe ser al revés. En primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 2 dice: vosotras mujeres, sabed vivir con vuestros maridos sabiamente, para que aquellos que no son creyentes a la palabra sean ganados sin palabra, sino por vuestra conducta. Me fascina la palabra que un día dijo Charles Spurgeon, cuando dijo: evangeliza en todo momento, y si es muy, pero muy, muy necesario, habla. Gloria a Dios, amén. Amén. Anótela en alguna parte, es importante. Evangeliza en todo momento, y si es muy, pero muy, pero muy necesario, habla. Nosotros hacemos lo contrario. Hable y hable y hable y hable, pero la gente no ve lo que hablamos, ¿verdad? Hermano, cuidado con eso, porque muchas veces estamos actuando al mismo estilo de los falsos profetas. Esa es una descripción que está en segunda de Pedro capítulo 3 y en Judas, donde dice: los falsos profetas hablan y hablan y hablan, y Dios te va a bendecir, y Dios nos va a bendecir, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y a toda hora Dios. Pero ¿cómo está la vida? En un desorden total. El Dios del que hablamos no está en control de nuestra vida. Y nos estamos autoengañando, pensando que como hablamos mucho de Dios, le somos agradables a Él, cuando Dios no quiere estar tanto en nuestra lengua, sino en nuestro corazón y en nuestra conducta. Porque hay gente que está autoengañada, y por eso el título de esta enseñanza es: no nos engañemos a nosotros mismos. Y algunos dicen: hermano, es que yo mi casa la tengo llena de textos, y se aprenden textos y hablan textos, y a toda hora. Hermano, no puede uno decirle una palabra. Por ejemplo, no puede decir uno: quiero dormir. Inmediatamente le sacan un texto a uno: levántate tú que duermes. Y digo, upa. ¿Sí? Uno dice: quiero ir al baño. Lo que contamina al hombre no es lo que sale, sino lo que entra. Y hay poder, tienen para todo un texto. Amén. Y para todo es un texto. Y uno, uy, santo poder. Pero cuando uno mira la vida, se pega una desinflada, y uno puede decir: esta persona está autoengañada. Porque no se trata del mucho saber, sino del ser. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque, por ejemplo, miren lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 5 versículos 5 al 7. ¿Están aprendiendo, hermanos, en esta hora? Hermano, hay gente que aquí a la iglesia ha venido a hablar conmigo diciendo: pastor, yo soy del Instituto Trinity of Magister
de Nevada, Illinois, titulado en Teología Hermenéutica Apologética, hermano, PhD en Divinidad, en Trinidad. Y uno, hermano, no les conté que un día vino un señor y como no estaba, me dejó una hojita con la tarjetica personal de él. Hermano, era una cosita chiquita, una tarjetica personal, y casi no cabían todos los títulos que tenía: apóstol, emisario, mensajero, profeta, pastor y maestro a las naciones, fulanito de tal. Y por el otro lado seguía: estudio en HD, en PPH, en divinidad, obispo, apóstol, arcángel, casi querubín. Sí, hermano, y qué cantidad de títulos, señor amado. Hermano, por poco y le quita títulos a Dios. De verdad que qué cosa. Y lo más chistoso fue que cuando lo vi en persona le dije: buenos días. Y él como que esperaba que le recordara todos los títulos. No, buenos días, ¿cómo está? Porque, hermano, no es de títulos, de que se cree alguna cosa, ya se engañó a sí mismo. El que cree que ha tenido muchas victorias en la vida cristiana ya está engañado a sí mismo. El que cree que ya tiene el cielo en la mano se está engañando a sí mismo. Todos los días debemos ir a la presencia de Dios como si fuéramos ignorantes, considerando todo basura, tirando todo a los pies de Cristo, a decirle: Señor, hoy enséñame de nuevo, hoy corrígeme de nuevo. Hoy, mire, hermano, ¿por qué hay gente, por ejemplo, que viene a las iglesias? Gracias a Dios aquí no, pero hubo un tiempo en que yo vi a una persona, venía al culto, en el devocional le gustaba la alabanza, pero apenas la predicación se iba. ¿Por qué? Porque según esa persona la predicación no era de su agrado, no le gustaba, no le servía, y ella estaba engañada a sí misma. Hay gente que dice: me gusta tal predicador, tal sí, tal no, es que la palabra de tal, y no es eso, hermano. Es la palabra de Dios. Cuidado con engañarnos a nosotros mismos y de buscar predicadores que nos hablen al oído para que alcahueten nuestra propia miseria y nuestro propio pecado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Efesios 5:5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe, hermano, se lo digo clarito, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Yo le quiero decir a usted, hermano, la Biblia enseña que los adúlteros no entran al reino de los cielos. La Biblia dice que los fornicarios no entran al reino de los cielos. La Biblia dice que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. La Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. La Biblia dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. La Biblia dice que los chismosos no entrarán al reino de los cielos. Pero le voy a decir también la verdad. Si usted coge esta carretera, se va hasta la 18, hasta el terminal, usted va a encontrar 10 iglesias donde le pueden decir: venga, hijo mío, estás en fornicación, tranquilo, canta conmigo. Se me olvidó el coro. Yo tengo un amigo que me ama, deme un abrazo, sierva de Dios. Siempre, siempre. Pero como tú estás bien. ¿Que Dios al infierno? Ay no, qué oso, qué boleta. Dios es amor. Un abracito, abracito, abracito. Yo tengo un amigo que me ama. De aquí al terminal usted va a encontrar 10 iglesias que te van a decir: tu forma de vestir. Ay, hombre, ¿cuándo dice la Biblia que Dios se fija en lo externo? No, Dios mira el corazón. ¿Tu corazón es limpio? Un abracito. Yo tengo un amigo que me ama. Va a encontrar de aquí al terminal 10 iglesias y no más
que le pueden decir lo mismo. Pero no se equivoque, no se engañe. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad interna y externa. Usted puede ir a una iglesia donde le dicen lo contrario, pero no se engañe. Los adúlteros se van al infierno. Los fornicarios se van al infierno. Los borrachos se van al infierno. Los chismosos se van al infierno. Hermano, encontré un pastor. Ay, ese hombre es un amor. Dirá alguien. No. ¡Qué belleza! Le conté que tengo problemas con mi esposo y ¿sabe qué me aconsejó? Déjese malía y cásese con otro. Ay, ese pastor sí me entiende. Eso es lo que yo estaba buscando. Alguien que me entendiera, alguien que comprendiera mi situación. No se engañe. Los adúlteros, aún con la venia del pastor, se van para el infierno. Hermano, es que en la iglesia de allí el pastor hasta toma cervecita. Y él nos dice que si es una, máximo dos, no es pecado. Es más, después de la Santa Cena fuimos a tomar. Eso sí, no nos emborrachamos, solo era para la sed. No se engañe, mi hermano. Los borrachos se van al infierno. Amén. Hermano, yo cuando era mundano, dirá alguien, yo era un ladrón y robaba. Oh, pero el Señor ya me quitó eso, ya me perdonó. Sí, debo actividades hace 5 años en la iglesia, pero no, yo voy para el cielo. No se engañe. Los ladrones no entran al reino de los cielos. Hermano, no, Dios me cambió ya, dirá alguien. Eso sí, me mantengo hablando del pastor, de la iglesia, de los líderes, de todo el mundo. Pero ay no, Dios es precioso, Dios es divino. No se engañe. Los chismosos y los murmuradores se van al infierno. Así usted encuentre a alguien en otra iglesia que le diga que no. Por eso es que yo les digo, ¿cómo sabemos que lo que pensamos es correcto? ¿Porque alguien nos lo dice? ¿Y porque alguien nos lo aprueba? No, es la Biblia la única fuente autorizada. Hermano, pero es que el pastor que sale por tal canal, para no hacer mala fama, no puedo decir el nombre, pero que tiene enlazado a muchos, por ese canal dice tal cosa diferente a lo que dice. No importa, es lo que diga la palabra de Dios. ¿Cuántos levantan su mano y dicen amén a eso? Amén. En 1 Corintios sigue diciendo lo mismo. 1 Corintios 6:9. Cuando yo estaba sacando este mensaje, yo pensé que esto iba a ser explosivo, una predicación explosiva. Pero mire, el Señor la tornó una enseñanza expositiva. Bueno, lo importante es que sea Dios. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego sigue una frasecita. ¿Cuál es la frase que sigue? No, ¿qué significa no errar? No se engañen, no se equivoquen. Los injustos no entran al reino de los cielos. Y empieza una listica todo lo más de bonita. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los hombres que se echan con varones, ni, dice el verso 10, los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que dicen vulgaridades,
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se equivoque. Pero es que el apóstol reverendo Julianito de tal me dijo que yo en adulterio y que yo iba para el cielo. No se engañe ni se deje engañar. Arregla tu situación delante de Dios. Toma las decisiones que tienes que tomar. Porque si no haces lo que la Biblia dice, así te lo haya dicho un pastor, hasta el mismísimo Papa, usted se está autoengañando y se dejó engañar. Por eso es que la Biblia es nuestra máxima autoridad. Levanten la Biblia todos los que trajeron Biblia, hermano. Cuando íbamos a misa no llevábamos la Biblia porque allá nos mandaba Roma. Pero aquí traemos la Biblia porque aquí nos manda la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, hermano, en esta hora? Aleluya. Amén. Ahora, alguien dirá, hermano, pero yo leo la Biblia y yo estudio la Biblia. Pero hay otro poquito más allá. En Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24, el apóstol Santiago nos presenta, aún estudiando la Biblia, otra manera de engañarnos a nosotros mismos. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando uno oye la palabra pero no la hace, pregunto, ¿a quién se está engañando? A uno mismo. Si el Señor dice: hijos, los mentirosos no entran al reino de los cielos, usted oye y sale allí y llega la hermana de la actividad y le dice: hermano, ¿usted puede pagar hoy? Uy, hermana, es que tengo que mañana que pagar el arriendo. Uy, hermana, para zafarse, y dice una mentira. Usted no aplicó, usted oyó la palabra pero no la vivió. ¿A quién se está engañando? ¿Está engañando a Dios? Dios desde el cielo dice: arriendo, y si tiene casa propia. Amén. Yo sé que tiene plata en el bolsillo, lo que quiere es ir a comer helado en el parque y está posponiendo el pago de la actividad. A Dios no lo engañamos. ¿Al diablo lo engañamos? No. ¿Engañamos al hermano? En últimas tampoco. Nos engañamos a nosotros mismos, porque oímos la palabra y no la practicamos. El que oye la palabra y no la practica se engaña a sí mismo, y le sucede como dice el versículo 23. Se fue la pantalla, pero dice el versículo 23, yo creo que usted lo tiene ahí en su Biblia: si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. El que oye la palabra y no la practica y no toma decisiones para practicar la palabra, se engaña a sí mismo, y es como si alguien se levantara en la mañana, recién levantado, se mira en el espejo, ve una lagaña aquí, otra por aquí, ve que está peinado al estilo talco, o sea, tal como se levantó, ¿sí? Por aquí babas, y bueno, para no enumerar otras posibles manifestaciones. Se mira, las ve, uy, una lagaña grande, uy, mire eso, esa baba, uy, terrible. Luego se va y dice: voy hermosísimo, voy bien. Oh, es que cuando, uy, no, y va y a hablar con todo mundo, y como uno, ¿qué pensaría de esa persona? Se está engañando a sí mismo. Cuando se supone que cuando uno mira en el espejo es para detectarse los errores y para remendarlos, o ¿cómo se dice?
mejorar el aspecto y la vida humana. Ahora, hermano, hay gente que viene a nuestras iglesias y dicen: hermano, siempre que voy a la iglesia, ¡pum!, es una palera, que estoy mal, que tengo que arreglar esto, que tengo que arreglar lo otro. ¿No hacemos lo mismo cuando vamos al espejo? ¿Usted va al espejo es para que el espejo le dé piropos? ¿Cierto? Ah, no, hay gente que va al espejo a ellos mismos darse piropos. Pero usted va al espejo a que el espejo le dé piropos y le oculte la verdad. Usted va al espejo es a que el espejo le muestre la verdad. Usted y yo, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿A que nos echen piropos? A que nos digan, a ver, como yo un día vi un predicador, cojan la mano así y todo el mundo llévela a la boca y dése un piquito, dése otro piquito acá, otro piquito aquí. Usted es un príncipe, usted es una princesa. Cantemos: yo tengo un amigo que me... ¿A eso venimos a la iglesia? No. La Biblia, dice el coro de los niños, la Biblia es cual espejo. ¿Sí o no? Y cada vez que nos comparamos y nos vemos en ese espejo nos dice: mire esa lagaña que tiene ahí, mire ese pecado que tiene ahí en el corazón, mire eso que no me gusta, mire que eso se ve feo, cambie eso, mire esto. Bendito sea Dios por ese espejo. Algunos quieren tener el espejo de los juegos, de los muñecos de televisión. Dime, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Y quieren que la Biblia les diga: tú eres lo más precioso, pechiche mío, ay, qué precioso. No, la Biblia dice: ¿qué cuento de pechiche? Póngase serio. Mire ese pecado. Mire ese pecado que tiene en la cabeza. Mire el pensamiento. Mire que es ahí en el corazón. Se ve feo con esto. Es así, es así. Bendito sea Dios por esta palabra que nos habla la realidad. Amén. Gloria a Dios. Pero el que se engaña a sí mismo viene, tiene tremendo encuentro con el espejo y sale diciendo de la iglesia: ah, yo estoy bien. No, estoy una maravilla. Se está engañando a sí mismo. Hermano, cuando Dios a ti te diga algo, anótalo en tu cuaderno para que no se te olvide. Y el Señor dijo que esto no es bueno en mi vida. Anótalo en tu cuaderno. Y ahí anota qué tengo que hacer, qué cambios debo de hacer en mi vida para no volver a hacer eso que el Señor me mostró que es feo. Pero si usted sale diciendo: ay, sí, por ahí dijeron un mensaje de unos espejos, de unos brutos, de unos que se engañan, de unas lagañas, ay, yo no sé, a mí se me olvidó. Nada hicimos con venir acá. Pero si usted escucha y dice: Señor, yo tengo que cambiar tal área, Señor, tú me hablaste, tengo que cambiar, ayúdame, Señor. Usted está oyendo la palabra, está siendo hacedor de la palabra y no se está engañando a sí mismo. Porque los cristianos nos podemos engañar a nosotros mismos cuando oímos pero no hacemos. Y hay otra forma en que los cristianos nos podemos engañar a nosotros mismos. Está ahí mismo en Santiago capítulo 1 versículo 26 y 27. Amén. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, no refrena su lengua, sino que se engaña en su corazón, la religión de tal es vana. Hay mucho cristiano que, hermano, no los va a llevar al infierno ni la fornicación, ni el adulterio, ni los vicios, ni los pecados. Los va a llevar al infierno la lengua. Amén. Porque no saben hablar. Hay gente que está llevando su familia al infierno por la lengua. Amén. Y la Biblia dice: el que se cree religioso, o sea, que
que es como muy buen cristiano, pero no refrena su lengua, se está engañando a sí mismo. Y la religión que tiene ese tal es vana, no sirve para nada, porque es una religión que no le ayuda a controlar su propia lengua. Se fueron los amenes en la iglesia, santo poder. Yo dije, tengo que abrir bien los ojos a ver si no fue que Cristo se los llevó ya. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos, porque muchas veces somos fieles a Dios en el diezmo, la ofrenda, ayuno, oración. Hermano, danzamos, hablamos en lenguas, pero no somos capaces de controlar la única lengua que tenemos. Y yo le digo, antes de pedirle a Dios que le permita hablar en otras lenguas, pídale a Dios que le ayude a controlar la única lengua que tiene. Porque ¿qué gano yo con hablar misterios, oraciones de 3 horas en otras lenguas? Si aterrizo aquí en la tierra y destruyo al hermano con lo que le digo, ¿verdad? Se está engañando a sí mismo. Hay cristianos que dicen, hermano, vea yo cómo danzo, y eso danza, ¿no? Y eso, es bueno danzar en el espíritu, es bueno hablar en lenguas, es bueno sentir a Dios, es bueno toda esa manifestación del Espíritu Santo, es maravilloso. Y cuando el Espíritu Santo descienda, disfrútelo, hágalo. Pero no piense que por hacer eso usted ya es gran cosa, si su lengua a usted lo controla. Amén. Porque hay personas que tienen cabello largo, falda larga y una lengua el doble de larga. No se les escapa ni Dios mismo. Hablan, dice la Biblia, ponen su boca contra el cielo y contra la tierra. Hablan mal de las autoridades superiores. Hablan, hermano, para ellos de todo se puede opinar, de todo se puede hablar. Hay gente, hermano, que tiene ese pecado de la lengua tan fresco, hermano, que llegan y son capaces de acusar a personas que Dios ha lavado con su sangre, a gente hija de Dios, y que porque de pronto la otra persona hizo algo que no les gustó o que no entendieron o que, bueno, son satánicos, dicen, son mundanos, son infiltrados en la iglesia. ¿Y sabe por qué dicen eso? Porque se creen gran cosa, porque a la vista de ellos están superiores, o porque llevan más tiempo, o porque tienen un título, o porque tienen un liderazgo, o porque tienen unos recursos económicos, o porque tienen un conocimiento intelectual. Julanita de tal es una bruja en la iglesia. Julanita es la encarnación del demonio en la congregación. Julanito de tal, el pastor debería echarlo de la iglesia. Pues no, más bien el que se tiene que ir es su lengua. Porque si Dios a un hermano lo lavó, la lavó con su sangre, es hermano mío. Que tiene luchas, que tiene dificultades, todos lo tenemos, pero sigue siendo mi hermano. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que es que nosotros acusamos a los demás porque ellos no cometen los pecados que nosotros cometemos. Siempre juzgamos en los demás los pecados que nosotros no cometemos, pero los pecados que nosotros cometemos, eso sí no lo juzgamos en otros. ¿Sí o no? Por eso la Biblia dice: no juzguéis, y menos ir a catalogar a un cristiano. La Biblia dice que el que le diga a uno de estos pequeños que es un fatuo, queda expuesto al fuego del infierno. Y fatuo es una persona endemoniada, es una persona que se le ha metido demonio. Cuando un cristiano dice otro, fulanita de tal, como endemoniado, es que parece esto. A ver, cuidado, hermano, ¿quién es usted? O hermana, ¿quién es usted para decir tal cosa de otra persona que Dios lavó con la sangre de su Hijo Jesucristo?
Y muchos de ellos le han tocado tragarse esas palabras porque Dios ha levantado a esas personas. Dios les bendice y Dios los mantiene en su congregación. Y muchos han tenido que decir: uy, ¿yo qué dije? Usted no sabe con qué se está metiendo. No se engañe pensando que es algo o alguien, pero su lengua habla como la de la serpiente, es viperina. Unas veces apuntando para acá, otras veces para allá. Unas veces apunta para arriba, otras veces para abajo. Y hasta Dios mismo cae en la lengua de algunos. Que Dios tenga misericordia. ¿Cuántos dicen amén? No nos engañemos. No nos engañemos. Y por último, hermano, hoy solamente me pude exponer la introducción del mensaje. Los puntos del mensaje no pude exponerlos, pero ya vamos a terminar para gozo de muchos. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, tenemos otro caso con el cual nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si usted piensa que usted no tiene pecado, o que lo que usted hizo es justificable, se está engañando a sí mismo. Porque alguien dirá: hermano, sí, está bien, yo dije la mentira, pero ¿era eso o que me sucediera tal otra cosa peor? Entonces, según usted, su pecado fue necesario. Y en últimos, casi que usted ni tiene pecado porque fue necesario. Y el que dice que no tiene pecado o que justifica su pecado se está engañando a sí mismo, porque pecado es pecado, así lo consideremos necesario o no. ¿Me estoy haciendo entender con esto? Hermano, dirá alguien: es que me tocó robar tal cosa porque es que no tenía para comer. Según esa persona, no, o sea, lo que hizo no es pecado, porque tiene una justificación válida. Entonces, según esa persona no tiene pecado, pero la realidad es que se está engañando a sí misma. Porque así usted no tenga para comer, el haber cogido algo de alguien es robo. Y no importa lo que lo haya llevado a usted a hacer eso, pecado es pecado. Pensar que no tenemos pecado es un autoengaño, o pretender justificar el pecado, nos estamos engañando. Hermano, es que yo me airo mucho porque es que así somos los Ramírez. ¿Qué culpa? No se engañe. No se engañe. Hermano, es que no vengo a la iglesia porque es que estoy como enfermito el pechito. Enfermito el pechito. No se engañe. No justifique su pecado. Amén. Si ve, sigo enfermito el pechito. No saquemos justificaciones delante de Dios, porque delante de Dios no hay razones. Porque aún gente enfermita del pechito viene. Amén. Porque aunque vengamos enfermos, aquí el Señor nos sana. Entonces no hay excusa. Amén. Hermano, es que algunos dicen: yo no vengo a la iglesia por lejos. Pero yo le puedo asegurar que si a las 6:30 alguien te llama para un negocio aquí al lado, tú te vienes. Buscas un taxi, en bicicleta, en burro, en caballo, a pie. ¿Por qué? Porque hay un negocio. ¿Sí o no? Entonces no saque esa excusa. Se la desbaraté. Sáquese otra. Vuelvo y repito, usted puede decir: hermano, es que yo vivo por allá, lejos. Pero si el jueves a las 7 de la noche, así esté lloviendo, alguien viene y lo llama y le dice: Julanito, Julanita de tal, mire, yo vivo aquí en la calle Primera con 1950, es decir, aquí al lado. Véngase que vea, es para que me colabore con una cosita. Yo le colaboro ahí con 50,000 pesitos. Usted va a decir: no, es que yo vivo muy lejos.
¿Usted va a decir eso? ¿Usted qué dice? Espéreme, papá, no llame a más nadie, ya voy. ¿Sí? Y usted sale, está lloviendo. Ay, estoy enfermita del pechito. ¿Qué pechito ni que nada? Venga, una bufanda, listo, aquí, pum, una bicicleta, una moto. Venga, yo voy de alguna manera. Ah, no se justifique, no se engañe a sí mismo. Hermano, es que yo siempre llego tarde porque es que muy ocupado. Pero para una cita odontológica él llega 15 minutos antes. No se engañe. A los hermanos que llegan tarde no los quiero juzgar, solo les quiero hacer una pregunta. Tampoco me contesten. Contéstese usted. ¿Usted llega tarde al trabajo? Cuando el médico le logra dar con esta salud tan terrible que está, una cita, ¿usted se da el lujo de llegar media hora después? Amén. Uno dice, esa cita no la puedo perder. Está uno media hora antes, ¿sí o no? ¿Por qué para la iglesia si llegamos tarde? No se engañe. Diga la verdad, hermano. La verdad es que no quería ir y en últimas como que me sentí mal y me fui. Por lo menos empieza reconociendo eso delante de Dios, para que Dios le ayude. Pero pretender decirle al Señor, ay Señor, es que tú sabes, Señor amado, mire, no trabajan en semana y es que el domingo soy cuando lavo la ropa, por eso es que llego tarde. Mentiras del diablo. No se engañe. No se engañe. No nos engañemos y no pretendamos engañar a Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Estemos de pie, hermanos, en esta hora. La segunda parte de esta enseñanza la daré el próximo domingo. No nos engañemos. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojos y hable con Dios. Si usted me permite aconsejarle, empiece diciendo: Señor, qué tonto he sido, pretendiendo que te engaño a ti. Me estoy engañando a mí mismo. Y dígale: Señor, a mí como me molesta que me engañen, y yo me estoy engañando a mí mismo. Porque al fin ni Dios, ni la iglesia, ni el diablo, ni los hermanos son engañados. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos bien, cuando realmente no estamos andando por el camino que debemos andar. Esta tarde ya es tarde de arrepentimiento, pueblo de Dios. Esta tarde es tarde de que nos humillemos delante de Dios y con lágrimas en los ojos le digamos: Señor, perdóname, por favor. Perdóname, me estoy engañando a mí mismo. Te he intentado sacar a ti, que conoces toda la verdad. Te he intentado sacar justificaciones y mentiras, pero realmente me estoy engañando a mí mismo. Quiera Dios, hermano, que esta palabra no haya caído en saco roto, y que alguien en este lugar no sea solamente oidor, sino hacedor de la palabra. Dios y Padre que estás en el cielo, mi corazón, Señor amado, se conmueve dentro de mí, Señor, al oír la palabra que en tu misericordia nos has dado. Señor amado, porque qué fácil es engañarnos a nosotros mismos. Con qué facilidad lo hago conmigo mismo, Señor. Oh, Señor amado, con qué facilidad logro engañarme a mí mismo. Yo pido, Señor amado, que me perdones y que me ayudes, Señor amado, y que mi manera de pensar sea la manera de pensar de tu palabra. Que la manera mía, Señor, de reflexionar, mi lógica, sea la lógica de tu palabra.
Padre, y pido que siempre tu palabra arda en mi corazón, arda en mi alma, en lo más hondo de mi espíritu, que me martille, que me quebrante, Señor amado, cuando mi manera de pensar y de actuar no sea de acuerdo a tu palabra. Ayuda a este pueblo, Señor amado. Mira las personas que hoy, Señor, con mansedumbre, con humildad oran y lloran delante de ti. Mira, Señor amado, los corazones que hoy nos humillamos delante de ti, Señor, rogando que en tu misericordia nos permitas no ser engañados por Satanás y aún por nosotros mismos. Padre, he predicado la palabra que pusiste en mi corazón. He predicado la palabra que has puesto en mi corazón, sin añadirle y sin quitarle, Señor, tal como la pusiste en mi corazón. Ahora le toca al Espíritu Santo convencer de pecado, de justicia y de juicio, de perfeccionar, afirmar, fortalecer, establecer, santificar, edificar, consolar y exhortar a tu pueblo. Por eso en esta hora, Espíritu de Dios, habla el corazón de ellos, habla nuestro corazón y sella con tu presencia tu palabra en nuestro corazón. Y que esta iglesia pueda dar frutos para honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, hermano, por su palabra. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor.